y a todas. Le doy la bienvenida a nuevamente a nuestro encuentro virtual, ya que pertenece al día martes 13. eh, sí, al día martes 13 a la sesión, ¿cierto? Ya la tercera sesión que tenemos online. Y vamos a comenzar con historia hoy día, historia y ciencias naturales. Lenguaje, no vamos a avanzar hoy día en ella, ya que vamos súper bien en los contenidos, prácticamente ya pasamos todos los contenidos, porque el lenguaje en realidad se enfoca en la comprensión lectora. ¿Qué quiere decir esto? Que usted pueda leer y comprender lo que está leyendo para así dar respuesta a las preguntas que se le hagan del texto. Pura comprensión lectora. Como vamos muy bien en eso y nos queda algún material que revisar porque es un poquito más largo historia, hoy día vamos a dedicarnos a historia de forma ya desde ahora en su manual y luego con ciencias naturales. Entonces, comenzamos con la asignatura de historia. Nosotros en nuestra presencial ya dejamos bien instalados los conceptos de economía, que fue nuestra primera unidad. En más, a su WhatsApp le envié un vocabulario bastante sencillo para refrescar la memoria en cuanto a algunos conceptos de la economía, que fue nuestra primera unidad, tales como qué es lo que es empresa, oferta y demanda, propiedad privada, pública, qué es la globalización, qué es la interdependencia. Recordemos que las preguntas no van a ser complejas, no nos van a preguntar todo el vocabulario. Sí hay muchas preguntas que relacionan el contenido con nuestra vida cotidiana, así que no va a ser tan difícil poder responder a ello. Luego pasamos a la unidad número 2, que tiene por nombre Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En su manual está bastante definido y bastante sencillo en temas de resumen, porque la Guerra Mundial en cuestiones reales, se pasa por lo menos en un mes. Sin embargo, lo vamos a concretar bastante sencillo y lo que está en su manual es lo necesario. En la historia existen dos grandes guerras que se hablan a nivel universal, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, tal como en la Segunda, las razones son bastante idénticas y tienen que ver con esta ansia que lamentablemente tiene el ser humano de poder territorial, ya de acaparar territorios, de tomarse los territorios y acapararlos justamente para poder explotarlos desde la economía y desde el control de esos territorios. En la Primera Guerra Mundial, cuando se armó, al final de esta Primera Guerra Mundial, uno de los países que quedó bastante lastimado, que le quitaron prácticamente todo, fue Alemania. ¿Por qué les cuento esto? Porque con el tiempo, el término de la Primera Guerra Mundial, con el tiempo hubo un resentimiento y un odio en el corazón de los alemanes que hicieron que la Segunda Guerra Mundial no fuera nada más y nada menos que Alemania la responsable de dar inicio a este conflicto, y una Alemania que en la Primera Guerra Mundial quedó tremendamente desolada, por lo tanto el resentimiento, el odio lo organizó y estalló la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 y terminó en el año 1945. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente a todas las naciones del mundo y el afán era expandir sus dominios territoriales. La causa que explotó todo este conflicto fue la invasión que hizo Alemania a Polonia, ya justamente en el año que comienza esta guerra, en 1939, y siendo Alemania quien hace que estallara esta guerra. Se enfrentaron potencias de diferentes lados. Ustedes saben además que las guerras o los conflictos siempre necesitan dos bandos. En esto eran los bandos del eje, ya que era Alemania, Italia y Japón, contra los bandos aliados, que entre eso estaba Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo más importante de la guerra mundial, al menos en este contenido, es entender qué es la guerra y qué es lo que hizo que estallara. Se los comenté anteriormente que fue una Alemania resentida porque en la Primera Guerra le quitaron todo, por lo tanto acá se organizó e hizo explotar esta guerra mundial. Muy interesante además porque quien hizo explotar, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, quien lo hizo explotar fue el llamado y terrible Adolf Hitler, ¿ya? Este ser humano, ¿cierto?, que se instaló, se organizó e hizo estallar la guerra y que además hizo una lógica bastante cruel en relación a la nación de Alemania, porque además de estallar la guerra, lo que él tenía por ideología era pensar que la humanidad debía ser aria, o sea, blanca y de pureza Alemania. Por lo tanto, en Alemania todo aquel que fuera inmigrante, homosexual,
problemas que en ese tiempo creían que eran genéticos, que hoy día claramente es una tontera, una estupidez, pero en ese momento pensaban que problema genético era, por ejemplo, ser mellizos, gemelos, problemas de discapacidad, ceguera, etcétera, debían ser exterminados, o sea, asesinados. ¿Ya? Ahí también, por ejemplo, todo lo que tenían que ver con los judíos, la religión judía, todos aquellos también debían ser asesinados. Personas de pueblos originarios, personas de la pobreza, personas negras, personas de diferentes naciones inmigrantes debían ser exterminados de Alemania y simplemente se les daba muerte. Lo importante primero entonces es entender qué es la Segunda Guerra Mundial y a causa de qué estalló Alemania y por sobre todo las consecuencias. ¿Ya? Y hay 3 consecuencias muy importantes que usted debe tener clara. La primera es algo muy lógico que tiene que ver con las consecuencias humanas, o sea, la pérdida de millones y millones de personas, lo que significa una guerra, ¿no? En segundo lugar, nos vamos a ir a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que es esto? La llamada ONU. ¿Ya? La organización es una organización internacional que son formada por muchos países, ya que busca mantener la paz y la seguridad internacional, por lo tanto es una organización interventora para poder evitar futuras guerras, ya que al término de la Segunda Guerra Mundial dijeron esto no puede volver a pasar, por lo tanto vamos a levantar una organización llamada ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Y lo que busca es poder cooperar para la paz, ¿ya? Busca solucionar problemas entre naciones para que no estalle una tercera guerra mundial, por ejemplo. Esa es una consecuencia. Tenemos la primera consecuencia devastadora que tiene que ver con las consecuencias humanas, la muerte de la población al momento de guerrear, ¿cierto? El segundo es que al término de la Segunda Guerra Mundial no se puede volver a repetir esto, por eso nace la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Que busca tomar medidas para las problemáticas que enfrenta la humanidad y tiene propósitos como, por ejemplo, buscar la paz mundial, buscar relaciones de amistad entre las naciones y no llegar al conflicto, por lo tanto busca la cooperación de países diversos, internacionales, y por sobre todas las cosas la ONU lo que busca es respetar la Declaración de los Derechos Humanos. La tercera consecuencia, y es muy importante porque el siguiente contenido tiene que ver con la Guerra Fría. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, quien participó fuertemente para que se acabara esta guerra y derrotar a Alemania fue Estados Unidos, que está en nuestro continente Américas, pero al norte, Estados Unidos, y también para el oriente, para el continente asiático, está Rusia, hoy día actualmente, pero que en aquel entonces era la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética participaron muy fuertemente para terminar la Segunda Guerra Mundial y terminar con las atrocidades de Alemania. Sin embargo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estos dos países se dieron cuenta que eran tremendamente poderosos. Y en vez de ocupar e utilizar esa fuerza para sus propios continentes, lamentablemente el poder y las ansias del territorio hicieron que estas dos naciones, al darse cuenta de su gran poder ideológico, en vez de irse tranquilito a sus continentes y terminar la guerra, no se le ocurrió nada más y nada menos que combatir ideológicamente entre ellas, porque las dos se dieron cuenta de lo poderosas que eran. Estados Unidos, por una parte, con su poder capitalista, muy enfocado en el dinero y en la acumulación del dinero, y por otro lado la Unión Soviética, que a pesar de sus conflictos posteriores, su ideología era concentrada en el sentido común, en el comunismo. ¿Ya? Entonces la tercera consecuencia es el desarrollo de la Guerra Fría, o sea, este enfrentamiento de estas dos superpotencias que en un momento terminaron con la Segunda Guerra Mundial, pero paradójicamente, irónicamente, en vez de terminar e irse tranquilitas para la casa, se dieron cuenta del poder gigante que tenía una con la otra y se enemistaron. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque hasta el día de hoy jamás han intervenido directamente las dos, solamente han hecho cuestiones, como diríamos popularmente, por debajo de la mesa, ¿ya? Esas son las 3 consecuencias, por lo tanto, de la guerra mundial. Las devastadoras muertes, ¿cierto? Lo que significa una guerra, la creación de la ONU y, por último, la denominada Guerra Fría, que es el encuentro entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué es la Guerra Fría? Como dice acá, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron una alianza para dar fin al régimen alemán en la Segunda Guerra Mundial y poder construir la paz.
Sin embargo, al finalizar la guerra, estas dos grandes potencias chocaron por sus ideas políticas y porque eran tan potentes que empezaron a combatir quién era la que más influenciaba al mundo entero. Lo que hizo que se dividiera el mundo entre el occidente, que prácticamente es Europa y Estados Unidos, y el oriente, que es parte de la Unión Soviética, hoy día Rusia, y muchos territorios de Asia, ¿ya? Del continente asiático. La Guerra Fría entonces versus Unión Soviética, socialista comunista, versus Europa y Estados Unidos capitalista. Esta parte de abajo no se preocupe que yo no le voy a preguntar, por ejemplo, qué es el Pacto de Varsovia o qué es la OTAN, ¿ya? Sin embargo, es necesario que usted entienda qué es la Guerra Fría y qué es la separación ideológica, o sea, de las ideas políticas de estas grandes potencias, y al verse amenazadas porque las dos eran muy importantes y potentes, en vez de irse tranquilitas para su hogar, lo que hicieron fue enfrentarse ideológicamente, pero nunca directamente, y por eso es Guerra Fría, como si estuviera todavía frío, todavía no se calientan de la rabia para explotar y empezar a tirarse misiles, y es lo que esperamos que eso jamás vuelva a suceder en la humanidad, ¿ya? Esto es la Guerra Fría, lo que está aquí tal cual. Dentro de la Guerra Fría, yo quisiera que viéramos un pequeño videíto muy cortito, ¿ya? Que tiene que ver con la consolidación de la Guerra Fría y qué es lo que es. Al término de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de los países del ejército ruso llegaron al territorio alemán. O sea, al terminar con todo esto Alemania, la Segunda Guerra Mundial derrotaron a Alemania e ingresaron a Alemania, ¿ya? Pero la Alemania se dividió en dos. Una parte se quedó Alemania Occidental, que era netamente de las naciones capitalistas, por sobre todo Estados Unidos, y otra parte de Alemania se convirtió en comunista por parte de la Unión Soviética, ¿ya? Y es ahí donde nace el llamado Muro de Berlín. El Muro de Berlín simboliza, tal como dice como dice su nombre, es un muro hecho de cemento que dividió ideológicamente a Alemania, ¿ya? Entre los comunistas y los capitalistas, o sea, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y que retrata muy bien porque se dividió no solo en Alemania, sino que en el mundo entero. Se construyó en 1961, con el tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por orden de la Unión Soviética, y se destruyó en 1989. Es más, aquí yo les tengo una noticia que es de Chile, que en el año 1989 se transmitió en vivo por los canales de Chile y que tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Vamos a verlo muy poquitito. En ese entonces en el canal 13. Este es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el acceso de los habitantes del sector oriental hacia el occidental. Esta mañana de lunes, cientos de personas están cruzando el punto fronterizo para venir a conocer este sector de la ciudad que durante tantos años les estuvo vedado. Hay encuentros o reencuentros familiares realmente dramáticos, pero la mayoría de esta gente viene fundamentalmente a pasear, a conocer, a recibir el dinero que les da el gobierno alemán occidental y en la tarde regresan nuevamente a sus hogares y sitios habituales donde viven. Días históricos se están viviendo en esta ciudad y minuto a minuto la presión para atravesar estos límites aumenta. Pocos soñaron con esta posibilidad. Lo cierto es que los vehículos pasan entre aplausos y los peatones reciben cordiales saludos de sus vecinos. Hay emoción en muchos rostros. Hay reencuentros dramáticos. Bueno, en realidad era para que pudiéramos graficar un poquito lo que significa esta división, que no solo era a nivel, como les decía, a nivel Alemania, sino que también a nivel mundial. Como esta Guerra Fría hasta el día de hoy, por ejemplo, se pelea Estados Unidos con Rusia o con países alternativos a su ideología, no les permite desarrollarse en el mundo, sino estas superpotencias son casi prácticamente las que mandan nuestro planeta. También no está de más decir que Estados Unidos luchó muchísimo para que en América no se desarrollaran el socialismo y el comunismo, y abiertamente reconoció en la historia que fue Estados Unidos quien colaboró con todos los golpes de Estado, con las dictaduras lamentables de América que se hicieron. Fue Estados Unidos quien colaboró justamente por este temor a nuevas ideologías,
y en vez de haber dejado que cada país pudiera tener la opción de decidir la ideología y el sistema económico que quería a nivel país, Estados Unidos, sin embargo, no les permitió eso y no se los va a permitir ni hasta el día de hoy. Y cuando veía que había otra ideología socialista, comunista o alternativa, Estados Unidos colaboraba para hacer una dictadura, un golpe de Estado. Eso no es un pensamiento mío, no es un pensamiento de algunas personas, sino que eso es fuente histórica, eso está escrito en papeles, eso se sabe a nivel historiográfico. Por lo tanto, también aquí no hay ni buenos ni malos, pero sí el poder, la verdad que hay que tomar una decisión frente al poder, y todo poder que quiera arrebatar culturas y territorio, la verdad que no tiene nada de positivo. Esto lo conversamos, lo dejamos introducido el tema, lo introduje el tema el día presencial, y hoy día, martes 13, podemos hablar un poquito más en esta sesión a nivel más datos de lo que es la Segunda Guerra Mundial, sus 3 más importantes consecuencias, y entre una de ellas hablar un poquito más respecto a lo que es la Guerra Fría. Dentro de eso también conversamos, y es necesario dejar claro, lo que son un concepto que es la descolonización. Pero para saber qué es descolonización necesitamos saber qué es la colonización, y viene de la palabra Colón, de Cristóbal Colón. Colonización quiere decir cuando uno llega a otra tierra, prácticamente invadirla, porque un territorio no puede ser conquistado cuando en ese territorio vivían antes millones y millones de personas. Lo que hizo, por ejemplo, Cristóbal Colón cuando llegó a América en 1492, ¿cierto? Que fue llegar no a conocer las tierras, sino que derechamente a invadirlas y a expropiar todo lo que era el territorio, la cultura y las formas de pensar acá en América. Ese concepto ha quedado hasta el día de hoy y se conoce como colonialismo, ¿ya? Es necesario que ustedes acá en su manual lean esto, ¿ya? Porque yo lo estoy resumiendo, estoy comentando sobre esta lectura, por lo tanto es muy importante que ustedes la lean. Acá dice, el colonialismo se refiere a una dominación de un territorio, ya estableciendo sistema político, social y cultural de forma obligatoria, la está dominando. Y el concepto imperialismo tiene que ver más bien con un dominio económico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un imperialismo en Chile porque podemos tener nuestra cultura, nuestras costumbres, pero nuestro sistema económico depende de otra nación. ¿De qué nación? De Estados Unidos. Por lo tanto, por eso uno habla de imperialismo, porque podemos tener un montón de oportunidades a nivel cultural, sociales, pero tenemos una interdependencia absoluta del norte del continente, que es Estados Unidos. ¿Qué es lo importante en la descolonización, por ejemplo? Que ustedes comprendan 2 cosas importantes de la descolonización y que son preguntas de prueba. La descolonización fue a nivel africano, por ejemplo. A África lamentablemente le quitaron absolutamente todo, los ingleses, los franceses, los portugueses, los italianos, los españoles, quitaron, saquearon, asesinaron pero por no decir poco, casi todo, si es que 1 o 2 países se salvaron, todo el continente de África. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo en 1950 todo este territorio que está en negrito está absolutamente tomado por colonias de Europa. Y vemos como ya en los 60, cuando va empezando la Guerra Fría, cuando va terminando la Segunda Guerra Mundial, ya de a poco se van independizando. Imagínense lo que hizo África en 1960, nosotros como Chile lo hicimos en 1800, por eso celebramos el 18 de septiembre, porque en 1810 nos independizamos. Pero en el caso de África le tocó muy, muy, muy largo, imagínense casi más de 120 años más, le tocó muy pesado, muy terrible para poder hacer su propia independencia. Esto es la colonización, cuando llegan acá y quitan el territorio. Y esto es la descolonización, cuando los países se dan cuenta, los seres humanos se dan cuenta que los territorios no pueden manejarlo ni controlar las personas ajenas a él, y se revolucionan y se independizaron. Esto mismo, por ejemplo, sucede en América. Nosotros tuvimos la colonia, hoy día, estamos independizados, pero hay algo que la colonia todavía nos persigue y que tiene que ver con la religión, ¿ya? Independiente de la religión en las creencias que tengamos, antes de que llegaran los españoles y Colón, en definitiva América, había un montón de formas de creer en el continente de América. Sin embargo, cuando se coloniza América,
prácticamente hasta el día de hoy persiste lo que se conoce como la religión católica, ¿ya? Independiente de nuestras creencias, insisto, la religión católica, la idea del cristianismo, de la creencia en Cristo y en Dios, la trajo España. Ahora, independiente de que usted crea o no en Dios, esta religión, una cosa es creer y otra cosa es la religión, esta religión cristiana católica hasta el día de hoy permanece en América y fue traída de forma obligada, incorporada a nuestra América y nuestra creencia por Cristóbal Colón y los españoles. Por lo tanto, ¿qué hoy día nosotros tenemos de colonización? Tenemos hoy día la creencia en la Iglesia Católica, por sobre todo. ¿Ya? No se está viendo como una forma negativa, sino que le estoy dando a conocer que esa ideología, esa forma de pensar no estaba en América y la trajo Cristóbal Colón y hasta el día de hoy ha persistido. Y que, por ejemplo, un rasgo de la descolonización es que hoy día, por ejemplo, nosotros no dependemos de España. Si no hubiésemos descolonizado, estaríamos todavía dependientes de España. Por lo tanto, la descolonización cuando surge es cuando en América se revolucionan y hacen la independencia en 1810. ¿Y qué es lo que persiste? Persiste hasta el día de hoy, por ejemplo, la religión católica. Y en el caso de África es gráfico, muy gráfico. Acá tenemos una colonización y acá tenemos una descolonización. A usted no le van a preguntar cuáles son los países, en qué año, no. Pero sí probablemente le pregunten qué es lo que es la descolonización o cómo en América vemos eso. Nos descolonizamos, ¿cierto?, con nuestras independencias en 1810. ¿Y cuáles son los aspectos que hasta el día de hoy quedan de la colonización? Por ejemplo, la iglesia, el cristianismo o la iglesia católica. Todo esto fue bastante discutido ya en nuestros contenidos. Las preguntas no van a ser difíciles, como el año pasado, por ejemplo, no preguntaron de África y que esto, no, ni fechas. Preguntaron lo siguiente: ¿cuál es el aspecto que hasta el día de hoy en América dejó el colonialismo? Y la respuesta, por ejemplo, era, y recuerdo muy bien que la respuesta correcta era la Iglesia Católica o el cristianismo. ¿Ya? Eso es lo que el colonialismo nos ha dejado hasta el día de hoy. Usted vea si es positivo o negativo, pero yo le cuento lo que la historia dice, ¿cierto? Y que es eso hasta el día de hoy que nosotros tenemos de la colonia, la creencia en la Iglesia Católica. ¿Ya? Eso, al menos por historia, eso. Recuerde que el segundo contenido y la próxima clase vamos a ir por la tercera unidad, segunda unidad, vamos a la tercera unidad que tiene por nombre dinámica o estructura de población.